Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Santiago Lozano Calderón se especializa en la evaluación y el tratamiento de tumores primarios benignos y malignos de hueso y tejidos blandos, así como de enfermedad ósea, metastásica y desórdenes del metabolismo óseo. Es profesor asistente en ortopedia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ejerce como cirujano ortopédico titular en el Servicio de Oncología Musculoesquelética del Departamento de Ortopedia del Hospital General de Massachusetts. Su práctica incluye la investigación clínica que evalúa el tratamiento y los resultados clínicos en pacientes oncológicos y es autor de diversas publicaciones realizadas a lo largo de su carrera. El doctor Lozano Calderón hablará sobre manejo del tumor óseo de células gigantes en la pelvis. Buenas tardes, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por su cordial invitación a participar en este congreso. Para mí siempre es un honor participar en esta conferencia. Es una excelente oportunidad para discusión académica, para ver grandes amigos y pasar un excelente tiempo juntos. Desafortunadamente esta vez nos toca hacerlo virtual, pero vamos a tratar de sacar el mayor provecho a la conferencia. El tema que voy a discutir a continuación es el manejo de tumores de células gigantes de hueso en la pelvis. Este es un tema bastante interesante, ya que esta no es una localización común del tumor. Como ustedes saben, el tumor de células gigantes representa aproximadamente el 5% de los tumores primarios de hueso y aproximadamente el 20% de los tumores de hueso cuando consideramos la categoría de tumores benignos. Es mucho más frecuente en mujeres y se localiza principalmente en la rodilla, en las áreas de esqueleto metafisiario, principalmente el fémur distal y la tibia proximal. Usualmente afecta a pacientes entre los 20 y los 40 años y puede tener una presentación monostórica o poliostótica. A pesar de ser una condición benigna, especialmente cuando se localiza en el esqueleto axial, tiene un mayor riesgo de enfermedad metastásica con compromiso pulmonar. La localización en la columna y en la pelvis es relativamente infrecuente, pero cuando ocurre, tiende a presentarse en los elementos anteriores de la columna vertebral o del sacro. Aquí vemos parte de la descripción con la histopatología. Como todos ustedes saben, tiene células gigantes que no son patognomónicas de la presentación del tumor. Lo que es patognomónico son las células redondas, pequeñas, basófilas, homogéneas, que se distribuyen de forma similar a través de toda la placa de histología, manteniendo el mismo tamaño de los núcleos de las células multinucleadas. Aquí pueden ver una serie de hallazgos con inmunohistoquímica en donde se puede obtener un mayor diagnóstico y donde, por ejemplo, se puede hacer inmunohistoquímica teniendo como blanco a la molécula TARC, que está bastante activa en las células osteoclásticas, como lo pueden ver en el panel de esta diapositiva. También tienen expresión de ciclina, que la pueden ver en el panel 1B, y estos pues son hallazgos que son característicos del tumor. Este es un tema bastante interesante, ya que esta no es una localización común del tumor. Como ustedes saben, el tumor de células gigantes representa aproximadamente el 5% de los tumores primarios de hueso y aproximadamente el 20% de los tumores de hueso cuando consideramos la categoría de tumores benignos. Es mucho más frecuente en mujeres y se localiza principalmente en la rodilla, en las áreas de esqueleto metafisiario, principalmente el fémur distal y la tibia proximal. Usualmente afecta a pacientes entre los 20 y los 40 años y puede tener una presentación monostórica o poliostótica.
A pesar de ser una condición benigna, especialmente cuando se localiza en el esqueleto axial, tiene un mayor riesgo de enfermedad metastásica con compromiso pulmonar. La localización en la columna y en la pelvis es relativamente infrecuente, pero cuando ocurre, tiende a presentarse en los elementos anteriores de la columna vertebral o del sacro. Aquí vemos parte de la descripción con la histopatología. Como todos ustedes saben, tiene células gigantes que no son patognomónicas de la presentación del tumor. Lo que es patognomónico son las células redondas, pequeñas, basófilas, homogéneas, que se distribuyen de forma similar a través de toda la placa de histología, manteniendo el mismo tamaño de los núcleos de las células multinucleadas. Aquí pueden ver una serie de hallazgos con inmunohistoquímica en donde se puede obtener un mayor diagnóstico y donde, por ejemplo, se puede hacer inmunohistoquímica teniendo como blanco a la molécula TARC, que está bastante activa en las células osteoclásticas, como lo pueden ver en el panel D de esta diapositiva. También tienen expresión de ciclina, que la pueden ver en el panel 1B, y estos pues son hallazgos que son característicos del tumor de células gigantes. Aquí pueden ver también cómo se ve en electromicroscopía en combinación con inmunohistoquímica, tratando de identificar moléculas en las células neoplásticas con inmunohistoquímica CD16. Aquí hay otras imágenes de inmunohistoquímica que muestran en el ejemplo anterior en la tinción Ki67, que es para las células monoclonales, que son las células que consideramos neoplásticas en este proceso y que activan a las células gigantes creando el proceso de osteoclastis. En términos de biología molecular, ha habido recientes avances en los que se han identificado mutaciones en la mutación H3F3A, histonas, que es en el 92% de los casos es positivo en el tumor de células gigantes, expresando la molécula G34W. Esto ayuda a generar diferenciación cuando se está comparando el tumor con condroblastoma, que es un tipo de diagnóstico importante en el diagnóstico diferencial. Muchos de estos pacientes con tumores de células gigantes tienen pérdidas alélicas en los brazos 1, 9 y 19 que se asocian a la presentación multicéntrica y metastásica en pacientes con tumores de células gigantes. En algunos pacientes que tienen presentación maligna se han visto mutaciones a nivel de las moléculas TP53 y en la molécula HRAS. Aquí vemos una imagen resumiendo la fisiopatología en la que las células tumorales generan una producción de RANK ligando que activa el receptor de RANK en el osteoclasto, generando la destrucción ósea y resolución ósea. Y en la misma diapositiva vemos cómo la molécula de denosumab bloquea de forma competitiva ese receptor RANK. En términos de las consideraciones que hay que tener para tratamiento en el anillo pélvico, hay que tener en consideración la localización del tumor, ver cómo el tumor está en relación con el anillo pélvico y cómo afecta la integridad como tal del anillo pélvico, y el tipo de defecto para saber si el defecto es cavitario o no, porque eso va a determinar el tipo de cirugía que se va a hacer en el paciente. En términos de imágenes diagnósticas a nivel preoperatorio, se necesitan radiografías AP pelvis con proyecciones Judet en inlet and outlet. Es importante también una tomografía axial computarizada que no requiere contraste, como también resonancia magnética para evaluar los componentes de los tejidos blandos. También, en algunas ocasiones, por la alta vascularización de estos tumores, es necesaria la embolización preoperatoria
para disminuir el sangrado durante cirugía y facilitar técnicamente el procedimiento. Nuestra preferencia es posicionar el paciente en una posición semisupina en una tabla Jackson en la cual se pueden hacer en la mesa quirúrgica inclinación anterior y posterior. Esto se hace de acuerdo a la localización del tumor, pero la mayoría de tumores que están localizados en la zona 1 o 2 o 3 las hacemos en esta posición. En el compromiso del sacro o zona 4 o en compromiso de los elementos posteriores del anillo pélvico, tratamos de hacer esto o en la posición lateral o en la posición de decúbito prono si el abordaje o resección va a ser en su totalidad a través del abordaje posterior. Aquí vemos en una diapositiva cómo son las diferentes incisiones que se pueden utilizar por abordajes utilitarios. Nosotros preferimos no usar incisiones en T, dadas las complicaciones que estas tienen con los tejidos blandos. En términos de los procedimientos en general para el tumor de células gigantes, la idea es hacer un curetaje agresivo con extensión con una fresa de alta velocidad, rellenando el defecto con aloinjerto o con cemento de acuerdo a la edad del paciente y el tamaño del defecto. La adición de fijación con placas o tornillos o cualquier tipo de instrumentación depende del tamaño del defecto y la estabilidad mecánica después de la restauración del defecto óseo con aloinjerto o con cemento. Es importante resaltar que muchas instituciones utilizan adyuvantes, sin embargo no hay literatura comparando diferencias entre este tipo de adyuvantes. Estos incluyen nitrógeno líquido, peróxido, nitrógeno líquido en espuma y otra serie de intervenciones que combinadas con el curetaje de alta velocidad ayudan a obtener un buen control local. Aquí hay una serie de casos publicada por Balke, que es la experiencia del grupo en Monster en Alemania, en donde ellos clasifican los defectos como defectos de tipo cavitario o no. Aquí vemos una paciente con un tumor de células gigantes con defecto cavitario localizado en el sacro y en la pelvis, en las cuales se hizo una resección intralesional y reconstrucción con empaquetamiento óseo con cemento. Este es otro caso donde el defecto está localizado en el pubis y después de que el paciente recibe tratamiento se hace una reconstrucción del defecto con empaquetamiento con cemento. Este es un último caso en donde el defecto es también de tipo cavitario y se hacen reconstrucciones reforzando la columna posterior y anterior con tornillos. Como se espera, este tipo de reconstrucción, dado el tamaño de los tornillos y dado el compromiso óseo, tiene una alta tasa de falla, que fue lo que le ocurrió a este paciente, necesitando revisión subsecuente. Enfocándonos en la pelvis, el problema cuando tenemos el tumor de células gigantes es que ahí puede haber recurrencias en los tejidos blandos. Es una zona que tiene mayor zona de recurrencia comparada con las extremidades. El uso de adyuvantes es limitado porque muchas veces los defectos no son de tipo cavitario y hay estructuras que son bastante sensibles o delicadas en términos de exponerlas a intervenciones adyuvantes. Hay también dificultades técnicas en términos de la angulación y proyección de los instrumentos cuando se utiliza el fresado de alta velocidad y también es difícil empaquetar con cemento dada la localización de estos tumores. El protocolo que seguimos en el Mass General ahora consiste en un tratamiento con denosumab por 6 meses, seguido por una resección en 1 o 2 etapas que están listadas en esta diapositiva. En la etapa 1 lo que hacemos es ligar los vasos ilíacos internos o embolizar el tumor para disminuir el sangrado intraoperatorio y realizamos los cortes anteriores en el sacro con la asistencia de navegación. En la etapa 2 hacemos la resección con fresado de alta velocidad preservando las raíces nerviosas y haciendo el corte con navegación a nivel óseo con márgenes amplios para evitar recurrencia. Después hacemos reconstrucción con fíbula vascularizada, que es nuestra preferencia,
en muchas ocasiones utilizando la técnica de Kapana para adicionar estabilidad biomecánica. Este es un caso clínico de una paciente de 23 años con dolor en la pelvis y síntomas relacionados con ciática. Aquí ven la resonancia magnética que muestran las proyecciones T1 y T2, la masa en el sacro. Estas son la visión axial con vista de contraste también, demostrando el tamaño del tumor. Estas son las radiografías que, si se miran con detenimiento, muestran la presencia del tumor en el lado derecho de la hemipelvis del paciente. El paciente recibió tratamiento con denosumab y recibió la primera etapa por vía anterior. Aquí tengo un tag que muestra la osteotomía después de completar la etapa 1 y después de poner una malla mesh de prolene separando el compartimiento anterior y posterior de la pelvis. Después de hacer la resección de forma en la segunda cirugía, aquí ven una tomografía de la segunda etapa donde se ve la instrumentación de la columna vertebral al nivel de S1 y L5, haciendo la instrumentación y sosteniendo la fíbula vascularizada en posición. Aquí hay otra tomografía mostrando la reconstrucción y mostrando la fíbula. Después de una resección intralesional en la parte interna del tumor y una resección con márgenes negativos en la parte de márgenes óseos. Aquí ven la reconstrucción ósea con barras y el seguimiento del paciente que actualmente lo está haciendo bien. En otras oportunidades se pueden utilizar también implantes personalizados para pacientes. Este es el caso de una paciente con un caso similar en el cual presentó desplazamiento pélvico y se realizó una revisión dado que su reconstrucción con aloinjerto falló dada la falta de vascularización. Estas son las guías de corte y la planeación del caso y cómo se hacen los cortes y la reconstrucción con el implante hecho a precisión para el paciente. En conclusión, el manejo de estos tumores de células gigantes en la pelvis son difíciles por la recurrencia y la alta recurrencia que tienen en comparación a las extremidades. Es importante combinar el tratamiento con denosumab pre y posoperatorio por 6 meses, ese es nuestro protocolo, 6 meses preoperatorios, 6 meses posoperatorios, haciendo resecciones agresivas en el hueso que garanticen el margen negativo en esa etapa. Sin embargo, la resección amplia no debe sacrificar estructuras de tejidos blandos y la reconstrucción haciendo una combinación de métodos biológicos como la fíbula autoinjerto vascularizada en combinación con aloinjerto o con implantes a medida para el paciente son el mejor tipo de reconstrucción para cerrar el anillo pélvico y ofrecer una reconstrucción duradera. Gracias por la invitación y quedo pendiente de cualquier pregunta que tengan en este momento. Gracias.